genuinos representantes de lo que son compuestos carbonílicos. También existe otra molécula, otro grupo de moléculas que son los ácidos carboxílicos, que también tienen grupo carbonilo, pero también tienen grupo oxidrilo, ¿ya? Cuando hablamos de grupos carbonílicos, compuestos carbonílicos, nos referimos básicamente a lo que son aldehídos y cetonas, porque solamente tiene el grupo carbonilo, no como los ácidos carboxílicos que tienen carbonilo y oxidrilos. ¿Okay? Vamos a poner esto un poco más allá. Bien, aquí en la parte superior derecha estamos observando lo que es la estructura de un compuesto carbonílico. El compuesto carbonílico básicamente, ¿aló? Dime, ya, pero ¿está grande la imagen o pequeña? Ah, ya estamos. Bien. Y ahí, en ya, vamos a trabajar con este entonces, ¿ya? Entonces hablaba de que el compuesto carbonílico está representado por esta estructura. Carbono, doble enlace, oxígeno, ¿ya? Carbono, doble enlace, oxígeno. Estos enlaces aquí que están libres pueden corresponder a grupos, ya sea alquilo o arilo, ¿bien? O sea, R o AR, ¿ya? Pero lo que nos interesa como grupo carbonilo es este aquí, este grupo, carbono, doble enlace, oxígeno. En el caso de los aldehídos, estamos observando que tiene aquí un grupo carbonilo. Y tiene un R y tiene un hidrógeno. Esto representa de que este carbono aquí es primario, porque está unido solamente a otro carbono. Bien, por eso aldehído, el carbonilo está en carbono primario. Bien. Ahora, acá yo pongo R, pero también puede ser AR. Bien. Con todas las características que habíamos definido en la clase. R puede ser, a ver, saturado, insaturado, puede ser cíclico, ¿no es cierto? Pero de tipo alifático. O también puede ser, en lugar de R, puede ser AR, o sea, aromático. Pero siempre este carbonilo está en carbono primario. Y entonces, en ese caso, estamos hablando de un aldehído. En el caso de una cetona, el carbonilo está en carbono secundario. ¿Bien? Carbono secundario. De igual forma, este puede ser R o puede ser AR. Este también puede ser R o puede ser AR. Bien. Entonces, pero lo he puesto para representar que es carbono secundario con R. Pero también puede ser los dos R, los dos AR, o también puede ser uno R y el otro AR. Bien. Vamos a ver la siguiente. Algunas características del grupo carbonilo. Miren, ¿cuál es la característica principal acá? Que está conformada por carbono, oxígeno, pero miren que tiene aquí un doble enlace. Entonces, acuérdense ustedes de los compuestos insaturados, por lo tanto, también podemos decir que es insaturado. Miren, si nosotros hablamos de los carbonos, ¿no? ¿De qué tipo será el carbono? Miren aquí, chicos. ¿Qué tipo de carbono será? ¿SP, SP2 o SP3? Si está involucrado en un doble enlace. De hecho, tendremos que decir que es un SP2. Y si es SP2, tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma, SP2. De sándwich, ¿no es cierto? Entonces, si es SP2, tiene doble enlace, ¿qué tipo de enlace es? Es un enlace pi. Ese enlace pi se forma entre este carbono y este oxígeno. ¿Bien? Y cuando nosotros vemos este tipo de enlace, ¿qué
podríamos predecir entonces, ¿cuál será su forma geométrica? Su forma geométrica, ¿será trigonal? ¿Será tetraédrico o será planar? Si ustedes se acuerdan, en doble enlace es, ¿de qué tipo? Este tipo acá, trigonal, ¿no es cierto? Trigonal planar. Trigonal planar. Bien, entonces, esas características que corresponden a un doble enlace carbono-carbono, ¿no? La diferencia con este tipo de compuestos es que tengo carbono, oxígeno. Pero este enlace es similar a la que existe en un doble enlace, si es trigonal. Triángulo, ¿no? Trigonal. ¿Por qué decimos triángulo? Porque tiene una forma de triángulo. Bien, entonces decimos que es trigonal, planar. Y por lo tanto, su ángulo de enlace en un doble enlace carbono-carbono es 120, pero en este caso es un poquito más abierto por la influencia de este oxígeno. Pero es triangular, trigonal. Bien. Entonces, ¿qué diremos? Si nosotros comparamos un enlace simple con un enlace doble, ¿cuál es más reactivo? ¿El enlace simple o el enlace doble? De hecho, es un enlace doble, ¿no? ¿Por qué? Porque como tiene enlace pi, los electrones tienden a deslocalizarse de uno a otro átomo. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre la reactividad de un carbonilo con un doble enlace carbono-carbono? No se olviden que estamos hablando de la electronegatividad. Cuando hablamos de reactividad, lo relacionamos directamente a la electronegatividad porque eso influye en que un enlace se deslocalice. Y cuando se deslocalice, ¿qué decimos? Se rompe el enlace. Si se rompe el enlace, hay reactividad. ¿Sí? Si nosotros tenemos carbono-carbono, las densidades electrónicas, las electronegatividades entre los dos carbonos van a ser casi similares, ¿no? Casi similares, digo, porque no sabemos cuáles son los átomos que se unen a esos carbonos, ¿no? Entonces, similar. Entonces, se puede desplazar en un sentido, o en otro sentido. Pero miren aquí, en esta estructura. El carbono tiene una electronegatividad menor que la electronegatividad del oxígeno. El oxígeno es mucho más electronegativo. Por lo tanto, cuando se van a romper los enlaces, cuando se van a desplazar los electrones, van a ir hacia el oxígeno, no van a ir hacia el carbono. Por lo tanto, esta ruptura de este doble enlace siempre va a ser en favor del oxígeno, de tal manera que el oxígeno se carga negativamente y el carbono positivamente. ¿Sí? Negativo y positivo. Nunca podrá ser la ruptura de este enlace en favor del carbono, porque el carbono es menos electronegativo. Entonces esos electrones siempre irán hacia el oxígeno. La ruptura siempre será hacia el oxígeno, no hacia el carbono. Y entonces tendremos este desplazamiento y las cargas correspondientes. Negativo en el oxígeno, positivo en el carbono. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de reacciones, digamos, ¿no? Reacciones que tienen que reaccionar con reactivos nucleofílicos o electrofílicos. Nucleofílicos o electrofílicos. Cuando decimos nucleofílicos, sabemos que estos reactivos tienen carga negativa. Nucleofílicos tienen carga negativa y los electrofílicos tienen carga positiva. Entonces, ¿el carbono con qué tipo de reactivos va a reaccionar? Obviamente con los nucleofílicos. ¿Ah? Los nucleofílicos irán hacia acá. Y los electrofílicos irán hacia el oxígeno. ¿Bien?
Entonces, esta reacción, este desplazamiento de los electrones nos permite asignar estas cargas, ¿no? Y ahí recién podemos decir de qué tipo de reactivos van a ir al oxígeno, qué tipo de reactivos van a ir al carbono. Lo que son nucleofílicos, al carbono, nucleofílicos. Y lo que son electrofílicos, al oxígeno. ¿Bien? Vamos a ver algunas propiedades físicas de los aldehídos y cetonas, ¿no? Que eso es casi relativo para nosotros. Lo que nos interesa es la reactividad. Pero de todas maneras, debemos saber algunas condiciones físicas, ¿no? La mayoría de estos compuestos carbonílicos son líquidos a temperatura ambiente. La mayoría, ¿no? ¿Qué sucede con los aldehídos de bajo peso molecular? Son más volátiles, ¿no es cierto? Menor peso, volátil. Mayor peso, sólido, no volátil. Los aldehídos de bajo peso molecular tienen olores penetrantes y desagradables. Mientras que los de elevado peso molecular, tanto aldehídos como cetonas, son agradables. ¿Bien? Los puntos de ebullición de los compuestos carbonílicos son menores que los ácidos y los alcoholes. Menores. O sea, ¿qué quiere decir? Que como son más volátiles, ¿no? Los puntos de ebullición son menores, ¿no? Los que tienen menos de 5 átomos de carbono, tanto aldehídos y cetonas, son solubles en agua. ¿Por qué? ¿Cuándo decimos que un compuesto es soluble en agua? Primero, cuando tiene la capacidad de formar puentes hidrógenos. ¿Y cuándo tiene la capacidad de formar puentes hidrógenos? Cuando hay grupos polares. Por ejemplo, puede haber, digamos, NH, ¿sí? Nitrógeno, hidrógeno. El hidrógeno con el oxígeno forma puente hidrógeno. ¿Puede tener oxígeno? Sí, porque el oxígeno con el hidrógeno del agua, puente hidrógeno, ¿no? Pero solamente ahí, entre menos de 5 átomos de carbono. Mayores ya predomina la parte hidrofóbica. Ya no predomina la parte hidrofílica, sino la parte hidrofóbica. Entonces se hacen insolubles. Generalmente los aldehídos y cetonas no forman puentes hidrógenos, pues, intermoleculares. Por eso es que solamente aquellos que tienen menos de 5 átomos de carbono pueden formar puentes hidrógenos. Mayores no. La mayoría no. ¿Sí? Vamos a ver alguna característica de esto. Ya le hemos hablado esto en la primera parte, ¿no? Le hemos explicado con mayor detalle porque tienen esto aquí, ¿no? Hacia dónde se desplaza, donde hay mayor electronegatividad, hacia el oxígeno. Es el tipo de formación del enlace pi. Los carbonos son sp2. Bien. Y tiene 4 electrones libres sin compartir. 2. Acá. Vamos a ver algunas reactividades de los aldehídos y cetonas, ¿no? Entonces, hablaba hace un momento, ¿no? Cuando yo tengo enlace carbono-carbono, doble enlace carbono-carbono, estos pues pueden desplazarse en favor de este carbono o de este carbono, porque las electronegatividades son similares, ¿no? Pero todo va a depender también de qué tipo de átomo está asignado a estos carbonos. ¿Bien? Entonces, podría ser en un sentido o en otro sentido, pero en el caso de un carbonilo, así tenga acá un nucleófilo o un electrófilo, siempre el desplazamiento va a ser en favor del oxígeno. Bien, oxígeno. Y decía, ¿no? También que los reactivos nucleofílicos, ¿a dónde van a atacar o dónde se van a adicionar? Los nucleofílicos se adicionan en el carbono porque tiene carga positiva. Y los electrofílicos se adicionan
en el oxígeno porque tiene carga negativa. ¿Bien? Aquí está simplificado todavía, ¿no? Quienes atacan al carbono, todos estos nucleófilos, porque aquí cuando se deslocaliza va a haber carga positiva. Mientras que aquí carga negativa, todos los reactivos electrofílicos. Bueno, estas son las etapas, ¿no? Primero hay una captura del protón, luego se desplaza, genera una carga positiva en una primera parte, generando aquí una deficiencia y luego ataca un nucleófilo. Y ese es el producto final. Entonces, primero el oxígeno captura al protón y obliga al desplazamiento de estos electrones. Por lo tanto, aquí va a generar una carga positiva. Y ahí es donde viene el ataque de un nucleófilo. Eso es interesante saber por qué. Es el mecanismo de reacción de una reacción de adición. No se olviden por qué es adición. Ya habíamos mencionado anteriormente, hay tres tipos de reacciones, ¿no? Las reacciones, a ver, de adición cuando hay compuestos insaturados. Las reacciones de eliminación cuando voy a formar un producto insaturado. Y si no son ninguno de los dos, tengo las reacciones de sustitución. ¿Y dónde se dan adición? Entonces, en doble enlace, ¿no? El carbonilo es un compuesto insaturado, por lo tanto, las reacciones son de adición. Estos son los procesos con otros ejemplos. Miren, hemos dicho que el carbonilo es altamente reactivo, pero en el caso de los aldehídos y cetonas, hay otro centro de reactividad. El centro de reactividad son los hidrógenos alfa. Los hidrógenos alfa, que están en el carbono alfa. Entonces anoten estos chicos. ¿Cuál es el carbono alfa? El carbono alfa es el que está adyacente, al grupo carbonilo. Adyacente al grupo carbonilo. ¿Bien? Por ejemplo, ¿esto qué es? Este es un R, esto es un hidrógeno, carbonilo, un aldehído. Este es el carbono alfa. Por lo tanto, sus hidrógenos son hidrógenos alfa. En este otro ejemplo, si este es R, este también es R, estoy en el caso de una cetona. Miren, este es el carbono 2 para este lado. Este carbono 2, carbono adyacente, es el carbono alfa. ¿Tiene hidrógenos? Sí, tiene dos hidrógenos alfa. Pero hacia este lado también vemos que este es el carbono 2 con respecto al carbonilo, carbono adyacente y tiene 3 hidrógenos alfa. ¿Bien? Ahora, ¿por qué decimos que es importante este centro de reactividad? Los hidrógenos alfa son hidrógenos ácidos. Son hidrógenos ácidos. ¿Bien? Y si son hidrógenos ácidos, ¿por qué decimos que son importantes? Porque si yo tengo una base, puedo extraer ese hidrógeno alfa. Puedo sacar ese hidrógeno alfa. Entonces, si yo extraigo ese hidrógeno alfa como protón, entonces, ¿qué carga me queda en ese carbono? A ver si sale como protón. ¿Qué carga me queda en ese carbono? Una carga negativa, pues. Porque cuando sea un protón no se va con su electrón, se va sin su electrón. Entonces tiene un electrón más ese carbono, el de él y del hidrógeno. Entonces hay un exceso de electrones. Y si hay un exceso de electrones es carga negativa, pues. Y entonces si en ese carbono tengo carga negativa,
¿qué puedo hacer? ¿Qué tipo de reactivos pueden ingresar? Reactivos electrofílicos. ¿Sí? Entonces ahí ese hidrógeno es fácilmente extraíble. Es fácilmente extraíble. Entonces lo que va a generar ahí va a ser una carga negativa. Y al generar una carga negativa, entonces puede reaccionar con un electrófilo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos centros de reactividad voy a tener si tengo un hidrógeno en carbono alfa? Voy a tener una reacción que corresponde al carbonilo y otra reacción que corresponde al grupo que está en el carbono alfa. Miren, ojo, esta es una característica de los compuestos carbonílicos, por lo tanto en aldehídos y cetonas, y después vamos a ver que en los ácidos carboxílicos también, porque los ácidos carboxílicos, como mencionaba al inicio, tienen dos grupos funcionales, un grupo carbonilo y un grupo oxidrilo. ¿Ok? Acá abajo dice, en estas condiciones el hidrógeno alfa se tautomeriza o extraído por una base, dejando al átomo de carbono en la forma de un carbanión. Carbanión que es carbono, carga negativa. ¿Ve? No sé si acá lo pasamos, vamos a pasar. Vamos a pasar acá el equilibrio cetoenol. Es importante porque ustedes tienen que recordar que es un tautómero, que es una tautomería. Bien, y aquí en el caso de los aldehídos y cetonas es importante saber eso de tautomería porque se va a generar un equilibrio cetoenol. Ceto porque tiene grupo carbonilo. A ver, chicos, ¿quién me dice, a ver, descifrar el término enol? ¿Qué tendrá? ¿Qué grupos tendrá? A ver, chicos, ¿qué grupo tendrá? A ver, ahí dice en. ¿Y en qué significa? Eno. ¿Y eno a qué grupo representa? Claro, alquenos, muy bien. Y ol, alcohol. Entonces quiere decir que esa estructura que es el enol debe tener un doble enlace y un oxidrilo de alcohol. Bien, vamos a ver ahí. Miren acá. ¿Cuántos carbonos alfa tenemos? Hemos dicho carbonos adyacentes al carbonilo. Carbono alfa, carbono alfa. Esta es la acetona. Carbono alfa, carbono alfa. Ya, bien. Pero lo que va a hacer al desplazarse, se constituye en una base, ¿no es cierto? Porque tiene carga negativa, positiva y negativa. Y como negativo es una base. ¿Qué habíamos dicho? Que si este es el hidrógeno alfa, fácilmente puede ser extraído ¿por quién? Por una base. Entonces acá voy a tener OH. Ahí está, OH. Pero se va como OH. ¿Se lleva su electrón? No, el electrón se queda. Por lo tanto, ¿usted qué carga va a tener este carbono? Negativo. ¿No es cierto? Pero acá va a ser positivo y por lo tanto, esto ingresa acá y forma el doble enlace. Mire, dime, ya el hidrógeno alfa, primero tú tienes que ver dónde está tu carbonilo. ¿Ya? ¿Dónde está tu carbonilo? Aquí está. Este es mi carbonilo. Bien. Ahora miro si es un aldehído hacia un extremo, si es una acetona a los dos lados. Los carbonos adyacentes son carbonos alfa. ¿Ya? Entonces, primero carbonilo y luego a sus costaditos. ¿Tiene carbonos? Sí. Entonces, estos carbonos adyacentes son carbono alfa. Si esos carbonos adyacentes son carbonos alfa, ¿tiene hidrógenos?
Sí. Entonces esos hidrógenos son hidrógenos alfa. Bien. Puede ser, por ejemplo, que yo tengo hacia un extremo nada más. Tengo un carbono adyacente, pero no tiene hidrógenos. No tiene hidrógenos. Por ejemplo, aquí podría ser R. ¿Es carbono alfa? Sí, es carbono alfa. ¿Pero tiene hidrógenos? No, porque todos son R. Entonces, hacia este lado no tengo hidrógenos alfa. Y miro al otro lado, de repente yo, a ver, es primero carbono alfa. ¿Tiene hidrógeno? Sí. Entonces tengo hidrógenos alfa. Por lo tanto, esos hidrógenos alfa pueden ser sustraídos por una base. ¿Bien? Entonces, al ser sustraído por una base, ¿qué va a formar? Un doble enlace y un oxidrilo. Pero este oxidrilo es de alcohol. ¿Bien? Entonces, como decíamos, ¿por qué le decíamos un enol? Enol. Un enol. Y esto acá, cetoenol. Pero esto es reversible, ¿eh? Esto es reversible. Esto es reversible. Porque miren, esto lo vamos a hacer también en la pizarra, ¿ya? A mí me interesa que ustedes sepan este movimiento, porque después en ciertas moléculas nos va a interesar. Miren, voy a hacerlo despacio. Ese doble enlace. En este caso, este es más electronegativo. Más electronegativo. Entonces se desplaza acá, carga negativa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a capturar este hidrógeno. Va a capturar este hidrógeno. Esto acá. Esto acá. Bien. Y como acá tengo una carga positiva, ¿qué va a suceder? Como acá hay carga positiva y acá va a haber carga negativa porque ya no tiene el hidrógeno, ¿no es cierto? Esto ingresa a esta unión carbono-oxígeno. Y voy a tener este doble enlace carbono-oxígeno. Entonces va a estar así. Esto es lo que se llama tautomería. Esto es lo que se llama tautomería. Porque este es un tautómero, este es otro tautómero. ¿Sí? Entonces de aquí pasa a un enol y de un enol pasa a ceto. Bien. Pero ¿dónde predomina? Hacia acá. Bien. Entonces, ahora, ¿cuándo decimos metilenos activos? Cuando ya tenemos más de 2 carbonos, ¿no? Entonces aquí va a haber otro. Entonces eso no lo explicamos. Pero lo que me interesa que ustedes sepan, ¿por qué hay la tautomería? Cetoenol. Porque existen carbonos alfa y tienen hidrógenos alfa. Entonces, miren, ¿es importante la presencia de los hidrógenos alfa? Sí, porque también va a ser otro centro de reacción. Y aquí también está. Bien, todos esos pasos, lo he repetido ahí. Cetoenol. Bien, diferentes moléculas. Igual aquí, ¿no? Este es el enolato, ¿no? También puede ser, mira aquí, a ver, este es un aldehído, ¿no es cierto? Hidrógeno R. ¿Cuántos carbonos alfa tiene? Solamente uno. Y este carbono alfa, ¿cuántos hidrógenos tiene? Dos. Entonces, si yo lo hago reaccionar con otra base, ¿bien? Con otro nucleófilo, ¿qué es lo que va a hacer? Captura este protón. Captura este protón y le deja carga negativa, ¿no es cierto? Y al dejar la carga negativa, esto ingresa a esta unión carbono-carbono y obliga a que se deslocalice este doble enlace. Y tengo esto. Y tengo esto aquí. ¿Bien? Entonces, este es el enolato. En este caso es el enolato. Bien, este es el enolato. Porque está como un anión. Un anión. Bien, enolato. Entonces, esto es lo mismo que esto. Pero acá yo estoy utilizando una base externa. Bien, una base externa. Bien, entonces tengo esto. Entonces, como he sacado este hidrógeno, ¿qué voy a tener como producto? Hidrógeno más la base.
Por ejemplo, si esto fuese un cloruro o un oxidrilo, vamos a decir. Si este fuese un oxidrilo, saca esto. Y entonces, ¿qué va a tener? Ese oxidrilo más hidrógeno, ¿qué va a ser? Agua. Va a ser agua. Bien. Entonces, ¿cómo se forma el enolato? Por la captura de un hidrógeno alfa mediante una base. ¿Bien? Ojo que es diferente a lo que estamos hablando de la tautomería. Este tautomería, porque está así. Pero en el caso del enolato, ya es para formar este anión en doble enlace. ¿Bien? Y este era ol, ¿no es cierto? Pero como no es un alcohol, porque no tiene el hidrógeno, es enolato. Pues si tuviese acá un hidrógeno sería un enol, pero en este caso es un enolato, ¿ok? Bueno, mayores explicaciones, formación de enoles, enolatos, la importancia, digamos, de los hidrógenos alfa está aquí. Esto un poco para complementar, ¿no? Pero lo que me interesa, chicos, ojo, que no se hagan problemas, es esto aquí. Enol. Enol y el enolato, nuevamente. Enol y el enolato, ¿ya? Como usted está mostrando aquí, no es que está en doble sentido, ¿no? En el enol sí. En el enolato ya se queda como un anión aquí. Eso es lo que me interesa. Lo otro ya son, digamos, las justificaciones de cómo se realizan diferentes tipos de moléculas. Esto es complementario. Si usted me dice, pero ¿cuál va a preguntar? A mí me interesa esto aquí, el enol y el enolato, ¿ok? Y la importancia del hidrógeno alfa, pues. Porque aparentemente, si nosotros mencionamos las propiedades químicas de los carbonílicos, van a decir, ah, no, solamente el carbonilo. Ah, pero tiene carbono alfa. Bien, tiene carbono alfa. Pero también va a haber algunas reacciones, sí, correspondientes al carbono que tenga hidrógenos alfa, sí. ¿Y cuál va a ser específicamente en mi caso y que quiero que lo consideren así como algo ya cerrado? Son el enol y el enolato. La formación del enol y el enolato, ¿ok? Lo demás lo he puesto complementario. Pero no es como para generar una pregunta, sino para que ustedes, digamos, profundicen un poquito más en lo que es enol, enolato. Que está, digamos, relacionado al hidrógeno alfa, ¿no? Entonces, ¿yo qué les diría? ¿Qué les preguntaría, por ejemplo, ¿no? ¿Y a qué se debe la característica de formación de un enol? ¿Qué dirían ustedes? De frente a la presencia de hidrógenos alfa, ¿no es cierto? Porque si no hay hidrógeno alfa, si no hay hidrógenos alfa, ¿podría formar enolatos? No, no es cierto. Entonces, tiene que haber un hidrógeno alfa. Bien, vamos a ver ahora lo que son la nomenclatura de los compuestos carbónicos. Y vamos a ir por partes. Vamos a ir primero por los aldehídos, ¿sí? Aldehídos, porque también tienen sus características, ¿no? Entonces, hemos dicho, a ver, ¿qué es un aldehído? Un aldehído tiene el grupo carbonilo, carbono primario y un R. Un R. ¿Sabemos nombrar los R? Claro, pues sabemos hidrocarburos, ¿no es cierto? Sabemos aromático, ¿no es cierto? Ese es R. La única diferencia es que va a tener un grupo funcional carbonilo, carbono primario. Bien, entonces, aquí dice, se nombra los aldehídos como derivados de los alcanos, o alquenos, o alquinos, reemplazando la terminación O por al.
la terminación al. Dice acá, claro, a ver, si fuese, a ver, etano, 2 carbonos. Etanal, ¿qué tiene? 2 carbonos. Entonces tiene un carbonilo y tiene un CH3, ¿no es cierto? Y si fuese un eteno, ¿cuál sería el nombre? Si tiene etano, etanal. Si tiene doble enlace, eteno, etenal. Etenal, 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 etan, etano, al. Y si tiene etino, a ver, si tiene etino, ¿cuál sería? Etinal. Etinal, pues. Si tiene, a ver, butano. A ver, tiene butano. 4 carbonos. Butanal. Y si tiene butino, a ver, butino. La O por al. Butinal, claro. Claro. Nada más. Siempre y cuando, claro, eso es cuando son lineales, ¿no es cierto? Entonces, ya. Vamos a ver acá, tengo propanal. Todos estos son aldehídos. ¿Por qué son aldehídos? Porque usted tiene que ver carbonilo, ya. ¿Este carbono es primario o es secundario? Primario. Primario, pues porque tiene un hidrógeno y un R, ¿no es cierto? Hidrógeno y un R. Hidrógeno y un R. Entonces estamos hablando de aldehídos. Tengo la numeración, siempre predomina el carbonilo sobre los demás sustituyentes. Si acá hubiese un metilo, también predominaría. Bien, entonces estamos hablando de lineales. Y la numeración siempre va a corresponder al carbonilo. 1, 2, 3. Propan, propanal. ¿Tengo que poner la ubicación? No, porque es primario, propanal. Pero en este caso, a ver, todo esto es un R con sustituyentes metilo. La posición 1 corresponde al carbonilo. De ahí hacia acá, 5 carbonos. ¿Bien? Y de acuerdo a la nomenclatura UPAC de los alcanos, alquenos, alquinos, en esto todos son alcanos, todos son saturados, ¿no? Primero son los sustituyentes, después la cadena carbonada y luego el grupo funcional, ¿no? Esa es la regla. En este caso el grupo funcional es el grupo carbonilo, pero este carbonilo es un aldehído, por lo tanto la terminación al. Entonces, ¿qué tengo que nombrar primero? Los sustituyentes. ¿Qué sustituyentes tenemos acá? 2 sustituyentes metilo. Entonces, 2, 2, ojo, 2, 2, dimetil. ¿Cuántos carbonos? 5. Pentan. Y la terminación al. 2, 2, dimetil, pentanal. Esto cuando solamente hay un grupo carbonilo. Pero ¿qué sucede si yo tengo 2 grupos carbonilo? Miren. Primero, ¿esto acá es un aldehído o no es un aldehído? A ver, ¿este carbono es primario o secundario? Este aquí, el que está en 5. Primario. Primario. El que está en 1, obviamente, primario. Tiene 5 carbonos. Pentano, la terminación al. ¿Pero cuántos aldehídos tengo acá? 2. Pentano dial. Pentano dial. Ojo, chicos, allá. Los 2 son primarios, carbonilos primarios, por lo tanto son grupos aldehídos. Y los grupos aldehídos siempre están en los extremos. En los extremos. ¿Sí? Entonces aquí tengo que nombrar pentano, no podría ser pentanal, ¿no? Porque tiene 2 aldehídos, entonces pentano dial. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un ciclo?
que puede ser alifático o puede ser aromático. Ahí ya no tenemos que decir la terminación al, sino carbaldehído. ¿Bien? Carbaldehído. Primero nombramos el ciclo y luego la terminación carbaldehído. Ya no es la terminación al. Ojo, ¿eh? Ya no. Si son ciclos, la cadena de carbono es un ciclo, entonces ya no se da la terminación al. Se da la terminación carbaldehído. Por ejemplo, aquí tengo un ciclo pentano y es un carbaldehído. Carbaldehído. Bien. Si yo tengo acá un aromático, bencén o benceno carbaldehído. Bien. Bencén o benceno carbaldehído. Bien. Entonces, ojo, si son cíclicos, ya sea linfáticos o aromáticos, la terminación es carbaldehído. Ahora, pero pueden haber otros grupos pues que predominen sobre los compuestos carbonílicos. Si hay otros grupos que predominan, entonces ya es un sustituyente, ya no es un grupo funcional. Y entonces ahí, ¿cómo designamos el carbonilo? El carbonilo lo designamos con la palabra oxo. Y chicos, acuérdense esto, una cosa es oxo y otra cosa es oxa. Ahorita estamos hablando de oxo. Entonces, cuando quiero mencionar oxo, estoy hablando de aldehído o cetona. Y en este caso específico, aldehído. ¿Bien? Oxo. No puedo decir al, porque al es grupo funcional. No, es sustituyente. En este caso, ya este carbonilo es un sustituyente porque hay otro grupo carboxilo que predomina sobre él. Entonces, este es el grupo funcional, este ya no. Este es un sustituyente. ¿Se acuerdan que le decía que hay otro grupo de moléculas que también tiene grupo carbonilo? Este acá, pues. Este es un ácido carboxílico, es un grupo carboxilo, carboxilo. Tiene carbonilo y tiene oxidrilo, carboxilo. Entonces, los netos son aldehídos y cetonas como compuestos carbonílicos. Bien, entonces ahí es oxo. Y ese término oxo es tanto para aldehídos como para cetonas, o grupo, como sustituyente, aldehído como cetona. En este caso, ¿cómo sé que este oxo es de un aldehído? ¿Cómo sé que este oxo es de un aldehído? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué tipo de carbono tiene el aldehído? ¿Primario o secundario? Primario. Primario. Entonces analizo. Este es oxo. Me dice 5 oxo. A ver, ¿qué tipo de carbono es este 5? ¿Primario o secundario? Primario. Primario. Entonces, cuando yo veo ahí oxo, 5 oxo, digo, ese es de aldehído. ¿Por qué? Es primario. En primer lugar. ¿Y luego qué es? Es terminal. O sea que es extremo. Extremo, ¿ya? Pero claro, esta es la estructura, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, si solamente le doy el nombre, les digo, ¿es aldehído o es cetona ese oxo? ¿No? Si no vieran ustedes, ¿no? Si no estuviese en la estructura. Yo les digo, chicos, ustedes díganme, ¿ese oxo es de aldehído o de cetona? Y no tienen la estructura. No tienen la estructura, pero miren, escuchen con atención. ¿Cuántos carbonos tiene aquí? De acuerdo a lo que hice en letras negritas. ¿Cuántos 5. carbonos? 5. ¿Y en qué posición está el oxo? En la posición 1. Oh, no. 5, 5, 5. 5, ¿no es cierto? Está en 5. Si tiene 5 carbonos y el oxo está en 5, obviamente que es terminal, ¿no es cierto? Sí. Está en el extremo. Y si está en el extremo, es aldehído, pues. ¿Sí? Es aldehído. Ojo con eso, ¿eh? Me han dado el nombre y me preguntan si es aldehído, si ese sustituyente oxo es aldehído o es cetona. A ver, pentanoico, tengo 5 carbonos y el oxo está en 5.
saco mi línea. Pues. Si está en 5 y la molécula solamente tiene 5 carbonos, entonces es aldehído. ¿Por qué? Porque ese carbono es primario o porque es terminal, pues está en el extremo. Bien. Aquí, por ejemplo, este es un derivado de un ácido carboxílico. Entonces también predomina sobre el carbonilo de aldehído en este caso. Bien. Pero entonces 1, 2, 3, 4, 5. Mire, si yo veo esta estructura, ¿qué hacemos? Decimos que este carbonilo está en carbono primario, ¿no es cierto? Carbono primario. Por lo tanto, este oxo es de aldehído. Pero si tampoco aquí no tengo la estructura, le pongo 4-metil, 5-oxopentanoato de metilo. ¿Cómo podrían saber ustedes que ese oxo corresponde a un aldehído? ¿Mm? Con el carbono terminal. La posición Claro, claro. Tienes pentano y tu grupo carbonilo está en 5. 5 carbonos, si está en el carbono 5, es terminal, es extremo. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en consideración. ¿Eh? Ahora veamos la nomenclatura de las cetonas. Como sabemos, este carbono es secundario. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en el mismo caso, ¿no? Aquí sí, pues, ya tiene una cadena hacia un lado, otra cadena hacia otro lado, porque es secundario. Tiene un R, tiene otro R, o tiene un AR, o tiene otro AR, o es mixto, R y AR, ¿no? Distintamente. Entonces aquí ubicamos el carbonilo. Es lo primero que tenemos que hacer como grupo funcional. ¿Dónde está? Está en esta posición. Ahora, lo segundo que es la numeración. Entonces, ¿por qué extremo empezamos a numerar? ¿Cuál es 1? Entonces, aquí está en la posición 2, aquí está en la posición 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, 4 o 3. ¿Cuál es más cerca? Aquí 3. Por lo tanto, empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, primero ponemos cadena carbonila 6. ¿En qué posición está el carbonilo? En la posición 3. 3 hexano. Pero como tenemos una cetona, el sufijo es la terminación ona. La terminación ona. Bien, entonces, ¿qué ponemos? 3 hexanona. 3 hexanona. Bien, porque está en la posición 3, 6 carbono, hexan, la terminación ona. Hay solamente un grupo carbonilo. Aquí vamos a ver, recordando otros grupos, chicos. Este es un ciclo, y esto acá, RO negativo, ¿qué será? RO negativo. ¿De dónde viene RO negativo? Viene de ROH. ROH, ¿qué es? ¿Qué grupo es? ROH. A ver, carbonilo. vamos a ver ya. Espérese. Voy a intentar con esta. ROH. ¿Y ese qué grupo es? ¿Qué es ese? ¿A qué corresponde? ¿Alcoholes? Alcohol, muy bien. Y Hidrox. este grupo viene de ahí. Viene de ahí, ese grupo. ¿Y ese grupo qué es? Este acá. Este acá, ¿qué grupo corresponde? A ver, ¿cómo se llama ese grupo? ¿De dónde viene el alcóxido? ¿De dónde viene el alcóxido?
del alcohol. Esto se disgrega en R negativo, protón. Entonces esto ya no se llama alcohol, sino se llama alcóxido con su protón. Entonces, ¿y cómo nombro yo los alcóxidos, no? ¿Cómo puedo nombrar los alcóxidos? Por ejemplo, si yo tengo aquí CH3O negativo, a ver, ¿de dónde vendrá? CH3 negativo. O si yo tengo CH3, CH2O negativo, a ver. ¿De dónde vendrán estos? Estos. Si yo le pongo acá CH3OH, ¿qué es? Metanol. Ah, entonces, pero ahora ya no se llama metanol, porque ya metóxido, ¿no es cierto? Tengo metóxido, MET y óxido. Mira, ¿cuáles son los prefijos? A ver, los prefijos acá que es MET, que significa un solo carbono, ¿no es cierto? Sí. Y ahí, ¿cuál será en el segundo caso? Que proviene de un Metanol. etanol. A ver, ¿qué será? Viene etanol. Tóxido. Etóxido, muy bien. Etóxido, ¿no es cierto? Y si yo tengo, a ver, voy a poner acá, a ver. CH3, CH2, CH2, CH2. Oxígeno. A ver, chicos, ahí cuál será el nombre. Butóxido. Butóxido, muy bien. ¿No es cierto? El prefijo siempre, el prefijo o la raíz latina y óxido, ¿ya? Óxido. Ahora miren, chicos, acá. Acá ya en la estructura, acá abajo. ¿Qué grupo, qué es esto de aquí? Un alcóxido, ¿no es cierto? CH3O, este acá. CH3O, que está acá. Y esto es un grupo carbonilo que está en carbono primario o secundario. Ese carbonilo es primario o secundario. Esto acá. Secundario, por lo tanto es una cetona, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Tengo un carbonilo cetona, tengo un alcóxido metóxido. Y tengo mi cadena carbonada que es una ciclo hexano. Un ciclo hexano, 6. ¿Bien? Yo tengo acá un metóxido que es derivado de alcohol. Y aquí es un doble enlace carbono-oxígeno, carbonilo. Este predomina, entonces este es 1. ¿Ya? Entonces tengo que darle la numeración. Entonces esto va 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué tengo que nombrar? Primero a este sustituyente, este grupo. Entonces será 4 metóxido. ¿Puedo poner metóxido? Sí. Pero en química generalmente se acorta, se apóstrofe, ¿no? Metoxi, ya. Cadena carbona, ciclo hexano. Y la terminación, ona. Ahí está. Ciclo hexano, la terminación, ona. ¿Ok? Entonces, primero, digamos aquí, este sustituyente, ¿no? Y luego la cadena carbonada y la terminación ona, que corresponde a una cetona. ¿Ok? Vamos a ver. Pero existe otro tipo, ¿no? Que también es de UPAC, pero es más sencillo cuando los sustituyentes o estos grupos R o AR son sencillos. Cuando son sencillos, entonces podemos nombrarlo como, primero, indicando o nombrando los sustituyentes que están unidos al carbonilo.
sustituyentes que están al carbonilo, pero en orden alfabético. Orden alfabético. A ver. Y luego se le da la terminación cetona. Entonces, primero los grupos y luego la terminación cetona, pero en orden alfabético. A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué sustituyentes tengo? ¿Qué grupos? A ver, acá tengo un fenil y acá tengo un metil. Bien. Fenil, metil. ¿Cuál nombro primero? F y luego M. Fenil, metil, cetona. Bien. En este otro caso, igual, ¿no? Pero acá, yo tengo un etilo y un fenil. E y F. Entonces, ¿cuál nombro? Etilfenilcetona. Y en estos otros casos, ¿qué podría ser acá? Los dos sustituyentes son iguales. No podría ser fenilcetona o mejor, difenilcetona. ¿Sí? Vamos a ver. A ver. Voy a poner un ejemplo acá. ¿No? CH3, CH2, CH3, CO. CH3. A ver, chicos, ¿cuál sería el nombre ahí? Etil, Ya, cetona, etil, propil, cetona. claro, etilpropilcetona. Muy bien, ahí está. Pero ahora lo hacemos como sustituyentes. Ojo, como sustituyentes. Entonces ya no puede haber la terminación ona, porque hay otro grupo que predomina. Miren aquí, entonces los carboxílicos, por ejemplo, y sus derivados van a predominar. Pero también puede haber que en una misma molécula tengo una cetona y tengo un aldehído. ¿Quién predomina? El aldehído. ¿Por qué? Porque está en carbono primario. Miren en este caso. Este es un aldehído, carbono primario. Esta es una cetona, carbono secundario. ¿Ah? Entonces predomina el aldehído sobre la cetona. Entonces, ¿cuál es la posición 1? La que corresponde al aldehído. 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, 1 es el carbono carbonílico. Entonces ya no puede haber la terminación ona, porque va a ser al-ona, no puede ser, porque este ya es sustituyente, ya no es ona, es sustituyente, no es grupo funcional ya. Entonces aquí también vamos a utilizar el término oxo, oxo. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, oxo. Entonces, 4-oxo, pentanal, que corresponde al aldehído, pentanal. ¿Bien? Oxo pentanal. Bien. Pero, ¿cómo saber que este oxo es de cetona o aldehído? A ver, que mira, primero tienen la estructura. ¿Ese oxo es aldehído o cetona? ¿Cómo sabrían que es cetona? ¿Qué hemos dicho? Las cetonas están en ¿qué tipo de carbono? Secundario. Secundario. ¿Y ese carbono que tiene el carbonilo es primario o secundario? Secundario. Secundario, pues. Entonces, ahí viendo la estructura, ese oxo es de cetona. Pero no tenemos la estructura. ¿Qué haríamos? A ver. ¿Cuántos carbonos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pero ese oxo está en 4. Ese oxo está en 4. De los 5 carbonos está en 4. Por lo tanto, no es primario, porque los primarios siempre están en los extremos. Y si no está en los extremos, es secundario, pues carbono secundario. Y por lo tanto, ese oxo es una cetona. ¿Estamos? Miren, tengo 5 carbonos. ¿Cuáles son los extremos? 1 y 5. Pero este oxo está en 4. No está en extremo. Por lo tanto, el carbono es secundario. Y si es secundario ese oxo, no, es un carbonilo de cetona. Bien.
Y aquí también vamos a poner un aldehído y una cetona. Miren, ojo, este predomina. Entonces esta posición predomina. ¿Cuántos miembros tiene este ciclo? 6. Ciclohexano. Ciclohexano. Y acá es la posición 1, 2, 3. 3 oxo, ciclohexano, carbaldehído. No se olvide que hemos dicho que si un aldehído está en un ciclo, ya no se dice al, sino se dice carbaldehído. Bien, porque este es el grupo que va a mandar versus esta cetona. Bien, entonces también acá 3 oxo. Este que predomina. Y nosotros, otro ejemplo que estoy poniendo acá ya es un ácido carboxílico que tiene diferentes sustituyentes. Uno de los sustituyentes es oxo, ¿no? Entonces, este es un ácido, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay que corregir aquí. Entonces, ácido, 3 bromo, 5, claro, 5 oxo, 5 oxo. Y acá 6, hexanoico. Ya 24. A ver, vamos a ver con esta síntesis. Terminamos, chicos. Vamos primero, porque eso es un poquito interesante. Y con esto cortamos lo que correspondería, aunque podemos avanzar un poquito más. A ver, mire. El primer método para obtener un aldehído y una cetona es a partir de alcoholes. A partir de alcoholes. Ustedes han visto propiedades químicas de los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Entonces, que hemos dicho que los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos y los aldehídos a ácidos carboxílicos. ¿Sí? Ya voy a ponerlo acá. Voy a poner alcohol primario se oxidan a aldehídos y estos a ácidos carboxílicos. Bien, así está. Mientras que un alcohol secundario se oxida hacia una acetona y ahí se queda. Y un alcohol terciario no se oxida. Bien, eso es lo que quedó. Eso es lo que tiene como antecedentes orgánica 1. ¿Sí? Entonces, como dice aquí, alcohol primero, aldehído. Alcohol secundario, acetona. Entonces, ¿cuál sería el primer método que utilizaría para obtener un aldehído o una acetona? La oxidación de un alcohol, ¿no? La oxidación de un alcohol. Bien. ¿Qué puedo utilizar como agente oxidante? Agente oxidante. Agente oxidante puedo utilizar, a ver, permanganato de potasio. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podría utilizar? Voy a ponerlo allá. Voy a ponerlo acá abajo. A lo mejor creo que me falta espacio. Podría utilizar eso. KMNO4. Puedo utilizar CR2. 7 K2. Bicromato de potasio o óxido crómico. Cualquiera. ¿Ya? Puedo utilizar cualquiera de ellos.
Puedo utilizar cualesquiera. Utilizando ácido sulfúrico, sí, puedo, ácido sulfúrico. Bien, va a oxidar. Bien, entonces, cualesquiera de ellos puedo utilizar. Esto, recuerden ustedes, que está en, digamos, ustedes lo han desarrollado en la asignatura de Química Orgánica 1. Pero generalmente se hace con óxido crómico. Miren, chicos, aquí lo que les quiero indicar. Bien. Yo puedo utilizar óxido crómico, ¿no?, para oxidar alcohol primario o alcohol secundario. Pero aquí quiero que hagan énfasis. Voy a utilizar en un alcohol primario óxido crómico en medio básico. En medio básico. Anoten eso, chicos. En medio básico. Medio básico. Medio básico. Solvente poco polar. Esto acá. Para esta reacción. Para esta reacción. Poco polar. Porque tengo óxido crómico medio básico. ¿Cuál es? Clorhidrato de piridina. Medio básico. Diclorometano, solvente poco polar. Solvente poco polar. Bien. Entonces aquí, si este es un alcohol primario, me tiene que dar un aldehído. Sí, me da un aldehído. Pero esta reacción ya no prosigue hasta ácidos carboxílicos. Ya no prosigue hasta ácidos carboxílicos. Se queda en un aldehído. Se queda en un aldehído. Y voy a pasar hacia la siguiente diapositiva. Medio básico, piridina, solvente poco polar, diclorometano. Pero miren, si yo utilizo aquí medio ácido, solvente polar. ¿Hacia dónde se oxida este alcohol primario? Hasta un ácido carboxílico. Hasta un ácido carboxílico. Ojo. A ver. Miren, ¿cuál es la diferencia? Hasta ácido carboxílico. Y en el otro caso, solamente se queda en aldehído. Aldehído. Entonces, en ambos casos estoy utilizando óxido crómico, pero acá en medio ácido y solvente polar. Y en el otro, medio básico, piridina y solvente poco polar. Entonces, si yo le dijera a ustedes, señores, planteen la reacción para obtener el etanol a partir del etanol y utilice óxido crómico. Miren que yo quiero etanol a partir del etanol. ¿Qué tenía que hacer ustedes? Medio básico, solvente poco polar. ¿Qué sucede si ustedes se olvidan, me ponen medio ácido, solvente polar? No se queda en aldehído. Se va hasta ácido carboxílico. Ojo, ¿eh? Entonces, esa diferencia que estoy poniendo énfasis, ¿eh? En el caso de las cetonas, de los alcoholes secundarios, esto pueden ir, siempre se van a quedar todos en cetona, ¿no es cierto? Cualquier medio que ponga, porque el alcohol secundario solamente se queda en cetona. El peligro es en alcohol primario, que va al aldehídos y luego ácidos carboxílicos. Eso utilizando óxido crómico. Pero si nosotros utilizamos otros,
medios van a ir hasta ácidos carboxílicos. Entonces, la única diferencia es aquí. Por eso es que los aldehídos son un poco difíciles de conseguir y son más caros que las cetonas. La acetona es más fácil de conseguir. La oxidación solamente queda en una acetona, alcohol secundario, cetona. Pero en el caso de los alcoholes primarios, para obtener aldehídos, tengo que ver qué tipo de solvente y qué medio voy a utilizar. ¿Ok? Algunas propiedades de los aldehídos y cetonas. Vamos a ver. 38. La reducción. Es lo contrario, chicos, miren. Si esta es una oxidación, a ver, Tom, vamos a pintarlo acá. Está. Si esta es una oxidación, ¿no? Estamos yendo en este sentido, ¿no? Acá de la flecha hacia acá, ¿no? La oxidación es para ahí y la reducción es para acá. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que si yo tengo un aldehído, ¿hacia dónde voy a hacer la reducción? Hacia un alcohol primario. Si tengo una acetona, ¿hacia dónde se reduce? Hacia un alcohol secundario. No se olviden redox. Entonces dice la primera, acá tengo una, ¿qué es esto? Una acetona, y acá tengo un alcohol. Este es el agente reductor. Tengo aquí un alcohol. Si es una acetona, ¿qué tipo de alcohol? Secundario. ¿No? Secundario. Pero si tengo un aldehído, tendrá que ir en un alcohol primario. Pero lo que me interesa son las reacciones de adición. Reacciones de adición, ¿por qué? Porque tengo un doble enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, las reacciones son adición. Y esto lo vamos a hacer en la práctica, ojo, con mayor detalle, ¿no? Todas estas son reacciones de adición. Chicos, esto yo quiero dejarlo para cuando tengamos la clase. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, ojo, solamente voy a, ¿cómo se llama la delegada? Siempre me olvido. La señorita delegada, quiero que me haga recordar en la clase teórica. Mónica, ¿no? Hola. Ya, hazme recordar reacciones de adición, porque me interesa el mecanismo de reacción de las reacciones de adición. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Sí, eso de carbonilos, me dice. Reacciones de adición, carbonilos. La reacción de adición, vamos a ver ahí. Y para culminar, vamos a ver la oxidación de los compuestos carbonílicos. Obviamente, habíamos puesto que, chicos, a ver, hacia acá. Vamos a seguir. Si yo tengo un aldehído, se oxida hasta acá, hacia ácido carboxílico, ¿no es cierto? Y si tengo un alcohol, una acetona, no se oxida. Entonces, vamos a ver. Aldehído se oxida, cetona no se oxida. Seguimos. Entonces, hay dos reacciones que vamos a hacer. Entonces, un aldehído sí se oxida hasta ácido carboxílico. ¿Eh? Se oxida. Puedo utilizar una sal de cobre en medio básico y acuoso. Y esto lo vamos a aplicar en la práctica, así que no se preocupen, porque esto es más práctico que teórico. Otra reacción de Tollens, que va a utilizar una sal de plata en medio amoniacal. También se oxida hasta ácido carboxílico. Bien. Y con eso, chicos, terminamos esta parte que corresponde a carbonilos. Solamente queda pendiente las reacciones de adición. ¿Por qué? Porque siempre es interés de que ustedes apliquen los mecanismos de reacción. Y el mecanismo de reacción en doble enlace es fácil, es sencillo, ¿no? Es sencillo. Solamente que ustedes tendrían que recordar, por ejemplo, las reacciones de adición en doble enlace, carbono-carbono, ¿no? La reacción de adición doble enlace carbono-carbono, que ya lo han hecho, ¿no?
¿Cuál sería la diferencia con respecto al carbonilo? Es que en el doble enlace carbono-carbono se puede deslocalizar en favor de uno o de otro carbono. Y ahí viene pues la ley de Marconi-Coe, anti-Marconi-Coe. En el caso de los carbonilos, no, pues. La deslocalización siempre va a ser en favor del oxígeno. Siempre va a ser en las reacciones de adición, chicos, ¿eh? En las reacciones de adición. Estoy poniendo énfasis en las reacciones de adición en el carbonilo. Pero también los aldehídos y cetonas tendrán otro tipo de reacciones, sí, siempre y cuando existan hidrógenos alfa. ¿Bien? Y que está básicamente relacionado al enol y al enolato. ¿Ok? A ver, ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, doctor, una pregunta. Mencionó de que en las reacciones siempre va a ser a favor del oxígeno. ¿Se refiere que el oxígeno ganaría hidrógenos o me estoy equivocando? Claro, si tú tienes, se deslocaliza hacia el oxígeno carga negativa, ¿no es cierto? Carga negativa, ¿qué tipo de reactivo va a adicionarse ahí? Un electrofílico, ¿no? Y el protón, hidrógeno-protón, hay que especificar, ¿ya? Hidrógeno como protón, porque puede haber un hidruro, que también es hidrógeno con carga negativa, ¿ya? Es un protón, entonces va a ganar ese hidrógeno, ¿ya? Ese oxígeno, ¿sí? Entiendo. Gracias, gracias, doctor, por la confirmación. Ya, ok. ¿Preguntas? ¿No hay? Ya, bueno. Entonces, con esto damos por concluido esta parte y ya estamos en la práctica y en la clase del día lunes y complementar esta parte, ¿no? Y yo sugiero que todos estén a la hora porque los mecanismos de reacción nos ayudan pues a no memorizar tantas diapositivas, ¿no? Simplemente ver qué tipo de sustrato y con qué tipo reactivo y ya está. Sustitución, adición, eliminación. ¿Ok? Mónica, esto, como está grabado, nos dice quiénes han asistido, a qué hora han asistido, si han salido, han reingresado. Entonces, ya con eso corroboras y haces correr la lista correspondiente para la asistencia, ¿ok? Ya, ok, chicos, entonces nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Tenga buen día. También ustedes. Hasta luego, Sheila. Todos, a ver.